Vamos a seguir analizando qué es lo que va a pasar con el futuro de los Estados Unidos, más allá de todo lo que está sucediendo en estas últimas horas con los reclamos, con la violencia racista. Vamos a hablar con Mauricio Zabalza, que es periodista, está en Nueva York en este momento. Mauricio, desde Argentina te saludamos. Pablo Vicente, quien te habla, junto a Gabriel Pulvirente y Belén Martínez. ¿Cómo estás? Pablo, Belén, lo que dijo Gabriel recién, perfecto, ¿no? Excelente. Muy bien de comentar. Bien, bueno, y al principio de este año, Mauricio, recuerdo que hablamos con vos y veías viable la reelección de Donald Trump. Ahora parece que está cambiando ese panorama. Bueno, cambiaron muchas cosas, cambió la cuestión de la economía, fundamentalmente para Estados Unidos es importante, y aparte todo el tema de la protesta racial, ¿no? Más lo que está pasando actualmente, que fíjate que la Convención Republicana no se abrió en ningún momento de lo que pasó, por ejemplo, con Jacob Blake, pero sí se habló justamente de eliminar o de apaciguar las protestas que realmente hacen saqueos y hacen mucho problema en las distintas ciudades. Obviamente que eso son votos que van posiblemente para Trump. Pero bueno, habrá que ver a ver qué pasa porque realmente está muy dividido el país. Bien, sí, la verdad que se ve, se siente, recién este mapa que nos estaba mostrando Gabriel era muy claro con respecto a ese panorama que hoy por hoy lo tiene por detrás a Donald Trump. Pero recordemos que también lo tenía de esa manera en la elección que lo llevó como ganador. Sí, lo que pasa es que han cambiado algunas condiciones. Por empezar, que no creo que sea un fiscal, como pasó en la otra elección, que 2 semanas antes de la selección acusa a uno de los candidatos justamente por el tema de los emails que hubo con Hillary Clinton. Y eso me parece que fue lo que terminó volcando la elección y los famosos estados que van para uno o para otro. Claro. Ahora, hay algunas cosas que sí son importantes. Por ejemplo, lo que se refiere a Pensilvania, es el estado que más fracking hace y justamente Trump está tratando de ganar votos en ese lugar porque Biden dijo que va a eliminar justamente ese tipo de conseguir hidrocarburos, ¿no? Mauricio, ¿cómo estás? Sabemos que los últimos 3 presidentes estadounidenses tuvieron todos 2 mandatos. Primero fue Bill Clinton, demócrata, después le tocó a George Bush Jr., republicano, y en el medio lo de las Torres Gemelas. Después le tocó a Barack Obama, otros 2 mandatos. Tendría que ser una especie de tragedia si Donald Trump no logra la reelección, al menos si miramos la historia reciente, ¿no?, de los Estados Unidos. Bueno, hay que tener en cuenta que el último que tuvo un solo mandato fue Carter, que tuvo una economía muy mala. Por eso, en definitiva, lo que se trata es de la economía. Y hoy la economía está muy mal en Estados Unidos, se está tratando de levantar. Y obviamente este tema de tener 180.000 muertos me hace mucho ruido, sobre todo en aquellos que por ahí no están de un lado o del otro, ¿no? Y bueno, sumado a las cuestiones raciales y otras cuestiones más, ¿no? Pero lo cierto es que la base de Donald Trump no se va a mover, por eso, teniendo en cuenta algunos triunfos que tuvo en la economía Donald Trump en el final del año pasado y en el principio de este, uno pensaba de que tranquilamente y caminando prácticamente ganaba la elección, pero bueno, se empezaron a dar otro tipo de cosas, esta pandemia, la cuestión económica, la cuestión de los muertos, la cuestión racial, y se va dando vuelta de a poquito, por eso los 8 puntos de diferencia, pero lo que decís vos es verdad, los 8 puntos son a nivel nacional, después hay que ver estado por estado qué es lo que pasa, ¿no? Mauricio, yo me quedé pensando en el acto que va a hacer Trump en uno de los jardines de la Casa Blanca. ¿Cómo lo toman los ciudadanos? ¿Esto llega a pasar en Argentina, que un candidato a presidente y el presidente que lo hace en la Casa Rosada? Sería un escándalo. Al menos la oposición supongo que saldría a criticar enseguida. ¿Cómo lo toman allí en Estados Unidos? Bueno, hubo muchos republicanos que realmente se quejaron también de la cuestión. Pero hay que tener en cuenta que ayer, por ejemplo, Pence cierra en el fuerte este que se llama Fort McHenry, que es justamente donde nació el himno de Estados Unidos, y tiene una simbología bastante importante. Y Melania Trump habló del Jardín de las Rosas también en la Casa Blanca. Así que, bueno, han tomado esta convención republicana con muchos elogios, recién veía, realmente sin figuras importantes, pero sí, con un fuerte contenido racial, con un fuerte contenido de poner la ley y el orden, y también, por ejemplo, demostrar a toda su familia y a todos aquellos que, por supuesto, van a alabar al presidente Trump, ¿no? Diferencia de la convención demócrata que de pronto tuvo a expresidentes hablando, y me parece que por ahí institucionalmente es importante, ¿no? Bien, Mauricio, y esto que vos decías de ponerle un poco de ley y orden a los Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando en las calles con los reclamos, con las manifestaciones y la violencia racista que sigue avanzando? Es como si no se hubiera aprendido nada de lo que sucedió meses atrás. ¿Sabes que entre un hecho y otro hay 5 horas de diferencia nomás? Si uno agarra un auto, entre lo que pasó en Minnesota con George Floyd y lo que pasó ahora con Jacob Blake, 5 horas de diferencia, muy cerca de los estados.
Y realmente llama la atención. Están hablando de que había un cuchillo, de que no había, pero de cualquier manera la reacción de la policía fue desmesurada. Ahora, hay que ver también que si Jackson Blake hubiera hecho caso, lo querían llevar como testigo. De eso se trata la cuestión, por eso él se niega, ¿no? En una pelea doméstica de dos mujeres. Si hubiera hecho caso a la policía, de pronto no se hubiera hecho este desenlace. Pero bueno, la respuesta de la policía fue desmesurada y obviamente empezaron de vuelta las protestas. Hubo protestas acá en New York y bueno, y en Kenosha, en Wisconsin, realmente explotó todo. Y terminando por lo que pasó hace 2 noches atrás, que me pareció terrible, ¿no? Un muchacho blanco de 17 años, partidario de las políticas de Trump, de acuerdo a lo que ponía él mismo en su página de Facebook, ¿no? Sale con un rifle y termina matando a 2 personas, realmente un desastre, ¿no? Orgulloso con su rifle, se mostraba en las redes sociales. Tremendo. Y las imágenes que vimos también son impactantes. Sí. Tremendo. Mauricio, gracias. Es que impacta el tema de que siguen, que las armas están amparadas por la Constitución. Esa es la cuestión. Entonces uno pasa con un rifle y pasa a la policía, y la policía no lo detiene porque es legal, ¿no? Es una imagen un poco rara, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Convención Republicana, 2 de los oradores fueron un matrimonio de San Luis, me parece que fue, donde una protesta pasó por la puerta de la casa, ni siquiera tocó los jardines y salieron con un rifle y con una pistola a tratar de que no entraran a su jardín, que realmente no había ninguna intención, pero pasaron por la puerta, y esos fueron oradores a la Convención Republicana, para que vean más o menos el tenor de cómo va la cosa, ¿no? Donde se corre el eje de la libertad, ¿no? Cada uno se arma en los Estados Unidos y termina pasando esto. Y lo muestran con orgullo en las redes sociales, en el caso de este chico, generando tragedias como las que vimos todos. Mauricio, te agradecemos y te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande a toda la gente de la radio. Yo vengo de la radio, sobre todo mi papá, en General Belgrano, que hace casi 50 años que es dueño de una radio. Y todavía sigue haciendo radio todos los días, ¿eh? Así es. Feliz día entonces para todos aquellos que forman parte de la radio en su día. Un abrazo, Mauricio Sabalza, desde los Estados Unidos. Periodista que está en Nueva York contándonos de primera persona cómo lo vive él, también cómo se está viviendo lo que es este mano a mano político en la recta final y lo que va a pasar, ¿no? ¿Continúa o no Donald Trump al mando de los Estados Unidos?